¿Has sentido que el peso de tu dolor es demasiado para seguir adelante? ¿Que las noches son interminables y las respuestas parecen no llegar? ¿Y si te dijera que todo lo que estás viviendo no es un castigo, sino una obra divina en proceso? Que tu dolor tiene un propósito eterno y que Dios está utilizando incluso tus lágrimas para cumplir su plan perfecto en tu vida. Escucha esto. El sufrimiento que hoy enfrentas no es el final de tu historia, sino el comienzo de algo poderoso. En este video descubrirás cómo las pruebas más difíciles pueden ser herramientas de transformación espiritual y cómo Dios te está preparando para un propósito más grande del que imaginas. Déjame decirte algo importante. Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lucha, cada momento de angustia tiene un significado en su plan divino. ¿Te atreves a descubrirlo? Antes de comenzar, escribe en los comentarios: confío en que mi dolor tiene propósito. Esta declaración será un acto de fe y abrirá la puerta para que este mensaje alcance a más personas necesitadas. Dale me gusta a este video para que juntos llevemos esta palabra de esperanza a quienes más lo necesitan. Estoy aquí contigo. No estás solo en este camino. Y juntos exploraremos verdades bíblicas que cambiarán tu perspectiva y te ayudarán a ver el propósito divino en medio de tus pruebas. Comencemos. La prueba de Job. Cuando el dolor revela la fe. La historia de Job es una de las más poderosas en la Biblia cuando hablamos del propósito detrás del dolor. Job era un hombre justo, bendecido con riquezas, familia y salud. Pero todo eso le fue arrebatado en un instante. Perdió a sus hijos, su fortuna e incluso su salud. ¿Te imaginas el nivel de sufrimiento que experimentó? En medio de su prueba, Job se preguntó lo mismo que muchos de nosotros. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho para merecerlo? Pero aquí está lo sorprendente. Aunque Job cuestionó, lloró y hasta deseó no haber nacido, nunca dejó de confiar en Dios. La clave en su historia está en estas palabras que Job pronunció en medio de su aflicción. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Estas palabras nos enseñan algo profundo. Nuestro dolor no es el final, es un proceso. Así como el oro es purificado en el fuego, nuestras vidas son refinadas en las pruebas. Tal vez hoy sientes que estás en el fuego, que todo lo que amabas o valorabas está desapareciendo. Pero quiero que recuerdes que el fuego no está ahí para destruirte, sino para sacar lo mejor de ti. Dios está usando tu situación para fortalecer tu fe, para enseñarte que incluso en las peores circunstancias, Él sigue siendo fiel. Piénsalo. ¿Qué hubiera pasado si Job se hubiera rendido? Nunca habría visto la restauración que Dios tenía para él. Al final, no solo recuperó lo que perdió, sino que recibió el doble de bendiciones. Esta historia nos muestra que el propósito de Dios siempre es mayor que nuestro dolor. Hoy quiero animarte a que confíes en este proceso, aunque sea difícil. Si estás atravesando tu propio momento de Job, recuerda que no estás solo. Dios te ve, te escucha y está trabajando en algo increíble, incluso si ahora no lo puedes ver. Permítele a Dios mostrarte que, al igual que Job, tú también puedes salir del fuego como oro puro. José, de la traición al propósito divino. La vida de José es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza el dolor y las pruebas para cumplir un propósito mayor. José era el hijo amado de Jacob, pero sus propios hermanos lo traicionaron por celos. Lo vendieron como esclavo y terminó siendo llevado a Egipto, lejos de su hogar y de todo lo que conocía. Imagínate por un momento lo que debió sentir José
abandonado por su familia, humillado y privado de su libertad. Todo parecía perdido. Sin embargo, la Biblia nos dice algo poderoso. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. Incluso en la esclavitud y en la prisión, Dios nunca lo dejó. Lo más impactante de la historia de José es cómo, a pesar de cada sufrimiento, Dios usó esas circunstancias para prepararlo. El tiempo en la casa de Potifar y luego en la cárcel no eran castigos, sino etapas de formación. Dios estaba moldeando su carácter y enseñándole a confiar en su plan. Finalmente, José fue elevado a una posición de poder como gobernador de Egipto, y fue en ese lugar donde se cumplió el propósito divino: salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Cuando enfrentó a sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esa declaración nos enseña que incluso los actos más dolorosos o injustos que enfrentamos pueden ser usados por Dios para un bien mayor. Quizás hoy te sientas como José, traicionado o atrapado en una situación que no entiendes. Pero quiero recordarte algo: Dios está contigo en cada paso, incluso en los momentos más oscuros. Tu dolor puede ser el camino hacia una bendición que ahora no logras imaginar. Dios está obrando en los detalles, aunque parezca que todo está fuera de control. Tal vez Él te está posicionando para algo grande, algo que transformará no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Confía en que el Dios que estuvo con José también está contigo hoy. Lo que hoy parece una pérdida o una traición puede ser el inicio de un propósito divino más grande. Moisés, del desierto al cumplimiento del propósito. La historia de Moisés nos enseña que incluso los momentos más difíciles y solitarios tienen un propósito en el plan de Dios. Moisés, quien creció en el palacio del faraón, experimentó un giro inesperado en su vida cuando, después de defender a uno de sus hermanos hebreos, tuvo que huir al desierto para salvar su vida. ¿Te imaginas cómo se sintió Moisés? Pasó de la comodidad y el lujo a la soledad y el anonimato en un lugar árido. Durante 40 años, Moisés vivió como pastor, aparentemente lejos de cualquier plan grandioso. Sin embargo, Dios estaba usando ese tiempo en el desierto para prepararlo, moldear su carácter y enseñarle humildad. Fue en medio de esa soledad donde Moisés tuvo un encuentro transformador con Dios en la zarza ardiente. Allí, Dios le reveló su propósito. «Ahora, ve, porque yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3:10. Esta historia nos recuerda algo importante. El desierto no es un lugar de abandono, sino de preparación. Tal vez hoy te sientes como Moisés, perdido en un desierto personal, donde parece que nada avanza y Dios guarda silencio. Pero quiero asegurarte que incluso en ese lugar, Dios está trabajando en ti, moldeando tu corazón y preparándote para su propósito. Moisés dudó de sí mismo. Dijo que no era lo suficientemente bueno para cumplir esa misión, pero Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Estas palabras son un recordatorio de que no enfrentamos nuestras pruebas solos. La presencia de Dios es suficiente para guiarnos y fortalecernos. Cuando Moisés finalmente obedeció, fue usado para liderar una de las historias más poderosas de liberación en la Biblia. Dios mostró su gloria y su poder a través de alguien que pensaba que no era capaz. Si hoy sientes que estás en un lugar desértico, recuerda que Dios está preparando algo grande para tu vida. Tu desierto no es el final, es el inicio del propósito que Dios tiene para ti.
Confía en que su plan es perfecto y que, al igual que Moisés, Él te usará para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. David, del anonimato a ser un instrumento de Dios. David es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios utiliza los momentos más humildes y dolorosos para cumplir su propósito. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, nadie en su propia familia consideró a David como una opción. Era el menor, un simple pastor de ovejas, lejos de los reflectores y de las expectativas humanas. Imagínate cómo se debió sentir David, apartado mientras sus hermanos mayores eran presentados ante Samuel. Sin embargo, Dios tenía planes distintos. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Desde ese momento, la vida de David cambió, pero no sin enfrentar desafíos y sufrimientos. Antes de llegar al trono, tuvo que pasar por el rechazo, la persecución y el peligro constante de ser asesinado por el rey Saúl. A pesar de todo, David nunca perdió su confianza en Dios. Escribió salmos llenos de esperanza y fe, incluso en sus momentos más oscuros. Uno de sus salmos más conocidos dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmos 23:4. Estas palabras reflejan una profunda confianza en el propósito de Dios, incluso en medio del sufrimiento. David nos enseña que el proceso de preparación para el propósito de Dios no siempre es fácil. Tal vez hoy te sientes olvidado, como si estuvieras en un lugar pequeño y sin importancia. Pero quiero recordarte que Dios te ve, te conoce y está preparando algo grande para tu vida. Cuando finalmente llegó al trono, David entendió que cada prueba que enfrentó lo había preparado para ser un líder según el corazón de Dios. Su dolor y su tiempo en el anonimato no fueron en vano. Fueron necesarios para moldearlo y equiparlo. Si hoy estás atravesando tiempos de incertidumbre o rechazo, recuerda que Dios no se equivoca. Él te está formando para algo más grande. Confía en que, al igual que David, tu dolor tiene un propósito y al final, su plan perfecto se cumplirá en tu vida. El sufrimiento que trajo salvación. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de cómo el dolor y el sufrimiento pueden cumplir un propósito eterno. Desde su nacimiento en un humilde pesebre hasta su muerte en la cruz, Jesús experimentó rechazo, incomprensión y un dolor inimaginable, todo para cumplir el plan de redención que Dios tenía para la humanidad. En el Getsemaní, momentos antes de su arresto, Jesús oró con profunda angustia: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Estas palabras nos muestran su humanidad, su lucha interna al enfrentar el sufrimiento que estaba por venir, pero también reflejan su completa obediencia al propósito de Dios. Jesús fue traicionado, juzgado injustamente, golpeado y finalmente crucificado. Todo esto lo soportó por amor a nosotros. La cruz, que en su tiempo era símbolo de vergüenza y dolor, se convirtió en el mayor acto de amor y sacrificio. La Biblia dice: «El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías 53:5. Si hay alguien que entiende el sufrimiento, es Jesús. Él caminó por el valle más oscuro y soportó el peso de los pecados del mundo. Pero su historia no terminó en la cruz. 3 días después, resucitó, mostrando que el dolor no tiene la última palabra. La resurrección es la prueba de que el propósito de Dios siempre trae vida y esperanza. Hoy,
Si estás atravesando un tiempo de dolor, recuerda que Jesús ya pasó por ahí. Él entiende tu sufrimiento y está contigo en medio de tus pruebas. Su victoria en la cruz nos asegura que el dolor que enfrentamos en este mundo tiene un propósito eterno. Jesús nos enseñó que, aunque el camino del dolor es difícil, lleva a una gloria mayor. Al igual que Él, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El sufrimiento nunca es en vano cuando está en las manos del Creador. Pablo, de perseguidor a siervo del propósito de Dios. La vida del apóstol Pablo nos muestra cómo Dios puede redimir incluso los momentos más oscuros y utilizarlos para cumplir su plan. Antes de su encuentro con Cristo, Pablo, conocido como Saulo, era un ferviente perseguidor de los cristianos. Su misión era acabar con los seguidores de Jesús y creía estar haciendo lo correcto. Sin embargo, en el camino a Damasco, todo cambió. Una luz del cielo lo rodeó y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese momento, Pablo quedó ciego físicamente, pero comenzó a ver espiritualmente. Este encuentro transformador marcó el inicio de un propósito completamente nuevo para su vida. Pablo enfrentó enormes sufrimientos en su ministerio. Fue encarcelado, apedreado, naufragó varias veces y enfrentó constante oposición. En medio de todo esto, escribió estas palabras poderosas: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». 2 Corintios 4:17. Pablo entendió que su sufrimiento no era en vano. Cada prueba que enfrentó fortaleció su fe y le permitió llevar el mensaje de salvación a innumerables personas. Incluso en la cárcel, escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, impactando generaciones con sus enseñanzas. Quizás hoy sientes que estás enfrentando luchas que no entiendes, pero la historia de Pablo nos recuerda que Dios puede tomar incluso nuestros momentos más oscuros y convertirlos en testimonios poderosos. Tu dolor puede ser el vehículo que Dios use para llevar esperanza a otros. Cuando Pablo habló de su aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento constante, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Estas palabras nos muestran que incluso en medio de nuestras luchas, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y darnos fuerza. Al igual que Pablo, confía en que tu dolor puede convertirse en un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. Él tiene un propósito mayor, incluso en medio de tus desafíos. Ruth, del dolor a la restauración completa. La historia de Ruth es un hermoso recordatorio de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en una bendición más grande de lo que podríamos imaginar. Ruth, una joven moabita, perdió a su esposo a una edad temprana. En su dolor, tuvo que tomar una decisión difícil: quedarse en Moab, su tierra natal, o acompañar a su suegra Noemí a Belén, un lugar desconocido para ella. A pesar de no tener garantías de un futuro mejor, Ruth le dijo a Noemí: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. Con estas palabras, Ruth demostró una fe inquebrantable y un compromiso que cambiaría su vida para siempre. En Belén, Ruth enfrentó grandes desafíos. Era una extranjera, viuda y pobre, obligada a recoger espigas en los campos para sobrevivir. Pero en medio de esas circunstancias, Dios estaba orquestando un plan perfecto. En esos campos conoció a Buz, un hombre que no solo la trató con bondad, sino que también se convirtió en su redentor, casándose con ella y restaurando su vida. La historia de Ruth nos enseña que, aunque nuestras circunstancias actuales puedan parecer sombrías,
Dios siempre está trabajando en los detalles. Al final, Ruth no solo encontró restauración personal, sino que también fue parte del linaje de Jesucristo, un honor eterno que nació de su fidelidad y confianza en Dios. Tal vez hoy te encuentres como Ruth, en un lugar de incertidumbre, enfrentando pérdidas o sintiéndote como un extranjero en tus propias circunstancias. Pero recuerda que Dios ve tu fidelidad y tus esfuerzos, incluso en los pequeños actos cotidianos. Él está trabajando detrás de escena para llevarte a un lugar de restauración y propósito. Ruth pasó de la pérdida al linaje del Salvador del mundo. Esto nos muestra que Dios puede usar cualquier situación, por difícil que parezca, para cumplir su plan en nuestras vidas. Confía en que lo que hoy parece ser tu dolor más grande, mañana puede convertirse en tu mayor bendición. Pedro, del fracaso a la misión divina. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, es un ejemplo claro de cómo Dios puede usar incluso nuestros errores y momentos de dolor para cumplir su propósito. Pedro, conocido por su carácter impulsivo, prometió que nunca abandonaría a Jesús. Sin embargo, en la noche de la traición, lo negó 3 veces, justo como Jesús le había advertido. Imagínate el peso del dolor y la culpa que Pedro sintió después de ese momento. La Biblia nos dice que, saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26:75. Pedro probablemente pensó que había fallado de manera irremediable, que ya no era digno de seguir a Jesús ni de ser parte de su obra. Pero Dios no había terminado con Pedro. Después de su resurrección, Jesús tuvo un encuentro transformador con él. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21:15-17. Restaurándolo con cada respuesta, no solo lo perdonó, sino que también le confió una gran misión: pastorear su iglesia. Lo que aprendemos de Pedro es que nuestros fracasos no definen nuestro futuro. Dios utiliza incluso nuestros momentos más oscuros para enseñarnos, moldearnos y prepararnos para su propósito. Pedro, el hombre que negó a Jesús, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva y predicó con valentía, llevando el mensaje de salvación a miles. Si hoy sientes que has fallado, que tus errores son demasiado grandes o que no eres digno de los planes de Dios, recuerda la historia de Pedro. Dios no ve tus fracasos como el final, sino como una oportunidad para levantarte y cumplir su propósito en tu vida. Pedro pasó del fracaso a ser un pilar de la fe cristiana. Esto nos enseña que, aunque caigamos, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y usarnos para su gloria. Tu dolor, tus errores y tus luchas pueden ser el punto de partida para una obra poderosa que Dios quiere hacer en ti. Tu dolor tiene un propósito eterno. Has llegado al final de este mensaje y quiero felicitarte porque muy pocas personas tienen la determinación de buscar respuestas en medio de su sufrimiento. Hoy has dado un paso importante para entender algo que cambia vidas. Tu dolor no es en vano y Dios está obrando en cada detalle, incluso en los momentos más difíciles. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo hombres y mujeres enfrentaron pruebas, traiciones, pérdidas y sufrimientos inimaginables. Sin embargo, cada uno de ellos encontró propósito, restauración y victoria cuando pusieron su confianza en Dios. Él nunca desperdicia nuestro dolor. Lo utiliza para moldearnos, fortalecernos y cumplir su plan perfecto. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué propósito podría estar cumpliendo Dios en tu vida a través de lo que estás enfrentando ahora? Tal vez Él está trabajando en tu carácter, enseñándote a depender más de su gracia, o preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Antes de cerrar, quiero pedirte que declares en los comentarios estas palabras. Confío en el propósito que Dios tiene para mi vida. Al hacerlo,
Estarás reafirmando tu fe y declarando que crees en su plan, incluso cuando no entiendes el porqué de las cosas. Dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrar este mensaje de esperanza. Compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil. Tal vez Dios quiere usar tus manos para llevar luz a su vida. Recuerda, la fe no es ignorar el dolor, sino confiar en que Dios lo está utilizando para tu bien y su gloria. La cruz, el mayor símbolo de sufrimiento, se convirtió en el mayor símbolo de esperanza. De la misma manera, lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Ahora, quédate unos minutos en silencio, escucha la música que acompaña este video y permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Usa este momento para alabar y agradecer a Dios por su fidelidad, incluso en las pruebas. No pauses este tiempo. Deja que Dios complete lo que ha comenzado en ti. Que la paz de Cristo llene tu corazón y te dé fuerzas para seguir adelante. Amén.